Este es el día que hizo el Señor. Este es el pastor Víctor Palacios, que le damos muchas gracias al Señor porque hoy es un nuevo día. Hoy es el día que su misericordia nos alcanzó. Y estamos muy agradecidos de Él porque Él nos ha protegido y nos va a seguir protegiendo, porque esas son las promesas de Él, que su sangre poderosa está sobre nosotros y que su palabra es fiel, su palabra es verdadera, su palabra es poderosa, su palabra es gloriosa. Él ha dicho, envío mi palabra, y esa palabra que Dios envía es prosperada en todo aquello que es enviada. Nunca regresará a nuestro Señor esa palabra vacía. Así que hoy hemos venido para venir y estar juntos en armonía, y sobre todas las cosas que tú escuches lo que Dios quiere hablarte en esta preciosa mañana. Dios siempre ha sido fiel, siempre será bueno. Dios tiene poder sobre todas las cosas, sobre todas las personas, y Él ha dicho que no hay nada imposible para Él. Por eso Dios ha sido fiel en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque es el mismo Dios, Él no cambia. El ser humano es el que cambia, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Y las promesas de Dios son un seguro para nuestras vidas, para aquellos que creemos en ese fundamento de su poderosa palabra. Porque la palabra es espíritu, la palabra es vida, la palabra es poder, la palabra es autoridad. Entonces, aquellos que creemos esas promesas de Dios, estamos seguros en las promesas de Dios. El miedo no nos invade, tampoco la frustración, tampoco la angustia, porque descansamos en el Dios Todopoderoso. Por eso, la activa presencia de Dios en medio de su pueblo, la misma presencia que andaba en el desierto cuando salieron de Egipto, es la misma presencia que hoy en día experimentamos. Y mientras estemos bajo esa poderosa presencia de Dios, estaremos seguros. Y ahí es cumplimiento de su palabra del Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. Por eso tenemos que estar allí habitando bajo su abrigo, bajo su sombra, bajo su poder, bajo su grandeza. Por eso la confianza que podemos tener en Él. Yo no sé en quién tú tienes la confianza, pero cuando nosotros tenemos confianza en Dios, las cosas cambian, vemos las cosas de otra manera. Porque sabemos que el Dios de Israel está con nosotros, Él lo prometió. Entonces, esas promesas son fieles y verdaderas. Y hoy quiero compartir contigo el tema confianza en Dios. Que tengas confianza en Dios, que no te desesperes, que no te desanimes, que no te angusties, que no te frustres, que tengas confianza en Dios. Y cuando creemos esa confianza, somos liberados de la angustia, liberados del temor, liberados, porque eso es lo que el enemigo trata de hacernos, cautivarnos, liberarnos. Ya nos ha separado y él planea, según sus actividades demoníacas, que las iglesias se cierren. Pero el Señor dijo algo claro, dijo que ninguna arma forjada va a prosperar contra su iglesia. Por eso en el nombre de Jesús hay poder. El que fue a la cruz, el que fue al sepulcro, el que resucitó entre los muertos al tercer día, es el mismo Jesús que está con nosotros. Él dijo, mi iglesia, mi cuerpo, quien he edificado, a quien he comprado, a quien he marcado con mi sangre, pues eso somos nosotros. Por eso hoy en este día domingo, hemos venido para glorificarlo, para exaltarlo, para bendecirlo y para decirte que hay planes, que hay propósitos del Señor para tu vida. Hoy quiero compartir algo bien poderoso y quiero hablarte de diferentes cosas. Pero en el mismo capítulo que te voy a compartir, hay varios principios que tenemos que aprender nosotros para descansar en Él. Porque los milagros que hizo Dios ayer, créeme que son los mismos milagros que hoy Dios está haciendo también. Quizás no hemos experimentado que se abra el mar, no hemos experimentado que se abra un río, no hemos experimentado que caiga maná del cielo, no hemos experimentado que quizás que salga agua de una roca, pero hemos experimentado otras cosas, porque Dios va cambiando las situaciones, porque Él es el creador. Él hace como Él quiere, donde Él quiere y con el que Él quiere. Así que
Hoy abre tu corazón y te animo a que lo busques. Este es el tiempo de buscar a Dios. La epidemia no nos puede separar de buscar a Dios. Eso es lo que el enemigo trata de hacer. Robarte la poquita fe que quizás tengas y darte desánimo, darte angustia, frustrarte, angustiarte. Y por eso a veces hay cosas, circunstancias que nos desvían. Por eso la confianza te afirma, la confianza te da seguridad. Por eso estamos aquí predicando el evangelio, porque tenemos seguridad. Seguridad en la confianza. ¿En la confianza en quién? No a las personas que conocemos, no en el poder que yo pueda tener, no en el dinero que yo pueda tener, sino la confianza en mi Dios, en mi Señor, en mi Redentor, en el Alfa, en el Omega, en el principio, en el fin, el Dios Todopoderoso. Esa misma confianza yo te invito que tú la tengas en Él. Y quiero hablarte de un rey. El rey Josafat. Quiero volver a este tema. El rey Josafat. El rey Josafat, Dios lo estaba bendiciendo. Dios lo había prosperado. Dios lo había engrandecido. Pero Dios también le había dado cláusulas. Que le había dicho, no te juntes con el impío. Eso mismo pasa con nosotros. Cuando tú te juntas con el impío en negocios, en familia, se casan, matrimonios, muchas cosas, a la larga sales perdiendo, te quita la paz, te quita el gozo, te frustra, aún te roba. Pero por eso Dios le dio las instrucciones. No te juntes con el impío. Él se juntó, él dejó que su hijo se casara con Acab. Acab era el rey de Israel, Josafat era el rey de Judá. Y no había liga allí, porque al norte, en el norte, había división. Los del norte adoraban imágenes. Los del norte no querían nada con Dios. Los del sur eran levitas que alababan, adoraban, exaltaban, hablaban de Dios. Y Dios le dijo, no te juntes con el impío. Bueno, su hijo se casó con la hija de Acab, de Jezabel, y sabemos circunstancias, situaciones que después pasaron. Pero bueno, lo que quiero hablarte es que por esa desobediencia, cuando nosotros desobedecemos, vienen las consecuencias. Desobediencia trae consecuencia. Obediencia trae bendición. El rey Josafat desobedeció lo que Dios le había indicado. Se juntó con el impío. Al juntarse con el impío, la paz se le fue, el gozo se le fue, la confianza en Dios se le fue. Pero claro, en su corazón sabía que estaba Dios, que había un Dios poderoso, que había un Dios glorioso, que el que lo había puesto en el reinado era Dios. Entonces él sabía esas cosas, pero también había una mancha allí, la mancha de desobedecer el plan, el propósito que Dios tenía para él. Y si nosotros vamos a 2 Crónicas capítulo 20, cuando vinieron a decirle una gran noticia a Josafat, le dijeron, del otro lado del mar viene una multitud inmensa que van a destruir a Judá. Josafat se angustió. Recordemos que Josafat tenía un ejército. ¿Le estás creyendo a la situación, a la circunstancia, o verdaderamente le estás creyendo al Dios que te llamó, al Dios que te perdonó, el Dios que te lavó, el Dios que te ha dado el regalo de la vida eterna y has visto en tu vida posiblemente la mano de Dios en tu vida? Entonces el tiempo no es el tiempo de retroceder, es el tiempo de avanzar, es el tiempo de creerle a Dios. Y por eso la Biblia dice que este hombre se llenó de temor y humilló su rostro para consultar a Jehová. Él sabía y reconocía que había un Dios poderoso. Por eso dice que humilló su rostro para consultar a Jehová. Y no solamente hizo eso. Sabemos que la oración y el ayuno tienen poder. No porque manipula a Dios, no, porque Dios le agrada de esa manera. Cuando uno ora es un diálogo entre Dios y el hombre. Y aquel que ora, Dios lo escucha.
Pero el que no ora, el que quiere que Dios le resuelva, el que quiere estar seguro y no ora, pues claro que no está seguro. Pero cuando tú oras y le clamas a Dios y buscas a Dios, estás seguro. Por eso la palabra nos enseña y nos dice: no tengas temor de malas noticias. Pero ¿cuándo no voy a tener temor? Cuando estoy seguro que Dios está conmigo, que Dios me está protegiendo, que hay una coraza alrededor de mí, que Él dijo: envió mi ángel y te guardo. Entonces son promesas de Dios que tenemos que creerla. Este rey Josafat dice aquí que reunió a los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová, porque él sabía que el único socorro que había, y no es porque él no tuviera soldados, él tenía soldados, él tenía un ejército para ir y pelear, pero también él también sabía que arriba de su ejército había un Dios poderoso, había un Dios glorioso, había un Dios que ya había tenido experiencias con él. Pero la frustración por el pecado de la desobediencia, eso lo había traumado. Por eso se llenó de temor, se angustió. Y eso es lo que hace la angustia, lo que hace el temor. Te aparta de las promesas de Dios, y la poquita fe que tiene el enemigo se encarga de robártela, y por eso estás frustrado, por eso estás desanimado, por eso estás angustiado, por eso no sabes para dónde huir. ¿Por qué? Por esa misma situación. Pero cuando estás firme en el Señor, Él ha dicho que si Él está contigo, ¿quién contra ti? Que Él es poderoso y glorioso, que Él te rodea como una aureola alrededor tuyo, y que ninguna arma forjada va a prosperar contra tu vida, contra tu familia. No prosperará, porque hay poder en el nombre del Señor. Entonces este hombre agarró y se humilló, pero también hizo algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer, que si no lo estás haciendo, te invito a que lo empieces a hacer. Empieces a orar. Orar y rezar son dos cosas diferentes. Orar es tener un diálogo con nuestro Padre Celestial. Rezar es hablar algo repetitivo. Pero Dios no quiere que tú hables algo repetitivo. Dios quiere que tú hables con Él, le digas lo que está en tu corazón, le digas lo que tú necesitas, que le pidas ayuda, que pidas su socorro, que pidas de su misericordia, que pidas de su compasión. Eso Dios nos los da cuando hablamos con Él. Necesitamos provisión, pues Dios nos ayuda. Necesitamos comer, pues Dios nos da comida. Necesitamos ser sanos, pues Dios también nos da sanidad. Entonces todas esas cosas vienen a través de tener un diálogo con Dios. Este hombre se humilló, este hombre ayunó, este hombre oró. Y lo que dice del versículo 5 en adelante, como este hombre del 5 al 13, la oración de Josafat. Entonces escucha lo que hizo Josafat. Entonces Josafat se puso en pie, no le dio vergüenza, no dijo el qué dirán, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios nuestro, de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, escucha, el verso 9, si mal viniera sobre nosotros, lo que estamos pasando en este momento, si mal viniera sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, que ya viene cerca eso, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. ¿Cuál casa? La casa donde se predica la poderosa palabra de Dios, el lugar que Dios dijo, mi nombre estará allí. Entonces, donde Él dijo, no dejen de congregarse, esa es la casa. Sobre esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos vas a escuchar, y tú nos vas a salvar. Ahora pues, he aquí,
los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Sir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ello y no lo destruyese. Porque recordemos que Josué venía terminando con todas las ciudades que estaban al frente de él, y Dios le estaba dando las conquistas. 32 conquistas tuvo Josué, y toda esa tierra la conquistaron ellos. Por eso él está recordando esto a Dios. He aquí, ellos nos dan un pago y vinieron a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud. Posiblemente Josafat tenía un ejército más grande que el que venía, pero el diablo le había puesto ese sentir, porque el temor viene por el sentir también, que vienen contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todos estaban delante de Dios, porque reconocían, igual que tenemos que reconocer nosotros, que Dios tiene la autoridad y el poder. Si es el plan y el propósito de Dios, en un segundo de milésima, Dios puede desaparecer esta epidemia. Pero como el pueblo, aún la gente que lo busca, aún la gente que saben que Dios existe, no le están clamando. Están llenos de temor, están escondidos, no quieren salir. Entonces, esta gente de todos lugares vinieron a la casa de Dios a clamar, a buscar misericordia. Y entonces allí, cuando estaban allí, uno de los hijos de Asaf, que era uno de los levitas, de los adoradores, el Espíritu de Dios vino sobre él y habló estas palabras y dijo, ahí viene la confianza. Cuando escuchas la palabra de Dios, viene la confianza. Cuando lees la palabra de Dios, viene la confianza. Porque cuando tú lees la palabra, Dios habla contigo. Y entre más leas la palabra, más Dios empieza a hablar contigo, y más vas conociendo a Dios, y más vas confiando en Dios. Por eso, la confianza que podemos tener en el Señor. Ahí, en el verso 14 dice, y allí estaba Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benai, hijo de Giel, hijo de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Cuando dice hijo, 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 eran parientes, pero en sí el padre era Asaf. Vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oí Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová te dice así, no temas ni te amedrentéis. La palabra amedrentéis en hebreo es jafat. ¿Qué quiere decir esto? No asustarse. Lo que quiere decir es no tener miedo, no te atemorices. Como hoy en día está el mundo, atemorizado, angustiado. Le dijo, no te atemorices delante de esta multitud tan grande, porque no es tuya la guerra, sino es de Dios. La pelea que tú tienes no es tuya cuando tú le crees a Dios, cuando tú descansas en Dios, cuando tú esperas en Dios. Él peleará por ti. Él dijo, yo pelearé por ti. Porque aquel que se levante contra ti, sin Dios se levanta y delante de Dios caerá. Entonces te invito a que por un momento de tu vida le creas a Dios. Te agarres de las promesas de Dios, porque Dios es poderoso. Aquellos que los conocemos sabemos el poder de Dios. No tiene límite. Cómo Dios transforma la vida de los seres humanos, cómo Dios transforma situaciones y cómo Dios hace todas las cosas nuevas a favor de aquel que lo busca, de aquel que le clama. Entonces ahora ya le está dando la respuesta a Dios. Pero ahora también Dios le empieza a dar las instrucciones a Josafat. Y escucha, en el verso 16, estas son las instrucciones que le da. Le dijo, a través de este muchacho, que no era un profeta, pero ahí Dios usó su boca en ese momento.
para que le diera la palabra de confianza a Josafat, que estaba atemorizado, que estaba angustiado, que estaba afligido, que estaba deprimido, que no sabía qué hacer. Entonces le dio estas instrucciones. En el verso 16 dice: mañana descenderás contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallará junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Párense, esténse quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. La palabra estate quieto en hebreo lo que significa es que descanses. Que descanses. ¿En quién? No que te descanses y te tires en la cama, no. Que descanses en Jehová. Que confíes en Jehová. Por eso este tema yo le he puesto confianza en Dios. ¿En quién tú tienes la confianza? Hay gente que tienen confianza en estatuas, tienen confianza en santeros, tienen confianza en hechiceros, tienen confianza en aquel que le lee el horóscopo, en aquel que le lee las cartas, en aquel que le lee la mano. En esos tienen confianza. Pero aquellos que confiamos en el Dios de Israel estaremos seguros. Porque Dios es un Dios real, es un Dios de vivo y no de muerto. Las estatuas no tienen vida, Dios tiene vida, tiene poder, es el creador, es el Señor. Entonces, estas instrucciones sobre Josafat, le dijo: no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Jehová estará con ustedes. Esas instrucciones que habló aquel hombre llenaron de gozo a Josafat, porque Josafat sabía que aquel muchacho no era un profeta, pero que Dios, el Espíritu de Dios, que como venía antes el Espíritu de Dios sobre las personas para que hablaran ciertas instrucciones, vino sobre él y trajo estas palabras a Josafat y al pueblo que estaban ahí reunidos. Entonces, dice el verso 18, mire cómo Dios, es que a veces Dios obra de una manera misteriosa y tan sencilla, que nosotros queremos experimentar cosas grandotas y poderosas. Dios no obra así. Cuando el profeta Elías estaba escondido en una cueva porque lo estaban buscando para matarlo, Isabel que había dicho y él había oído y se había llenado de temor, y se fue a una cueva y él esperaba a Dios que le hablara. Y la Biblia dice que Dios vino en un terremoto y él pensó, dijo, ahí está Dios, pero ahí no estaba Dios. Después vino un viento fuertísimo y dijo, ahí viene Dios. Tampoco ahí estaba Dios, porque Elías experimentaba de acuerdo a su entendimiento humano como Dios iba a venir. Y la Biblia dice que Dios vino en un silbido pasible, de paz, sencillito. Ahí estaba Dios. Josafat estaba esperando otras cosas. Posiblemente estaba esperando que el cielo se abriera, que cayera fuego. Yo no sé qué le estaba esperando, pero vinieron instrucciones de Dios para que las hiciera. Claro, él obedeció. A pesar de que había desobedecido, se había arrepentido porque se humilló y buscó el rostro de Dios. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalte, que se llena de orgullo, a ese Dios lo pone abajito para que aprenda y reconozca que no eres tú, es Dios quien está a favor de aquel que se humilla, de aquel que lo busca y de aquel que se arrepiente. Pero ¿qué sucedió aquí? Ahora esta gente, escuche, ¿qué empezaron a hacer? En el verso 18 empezaron a alabar a Dios. La Biblia dice que cuando el pueblo de Jehová lo alaba, suceden cosas. Suceden cosas poderosas y maravillosas. A través de la alabanza y la adoración hay sanidad, hay liberación, hay restauración, porque el poder de Dios se manifiesta también a través de la alabanza y la adoración. Porque a lo que Dios más le agrada que tú lo alabes, que tú lo adores, que tú exaltes su nombre. No te conviertas en un religioso, sino que tu corazón
lo ofrezca como un incienso, como un perfume grato, tus alabanzas, tus adoraciones. Y no decir, si eres un adorador, decir, bueno, como salga porque es para Dios. No, arrepiéntete, porque a Dios le tienes que dar la excelencia. Tienes que ensayar y ensayar y ensayar y ensayar, como hace el mundo que ensayan los cantantes. Así tú mismo tienes que hacerlo y darle a Dios la excelencia, porque Dios anda buscando gente que verdaderamente le den la excelencia para Él. Por eso el rey David dijo, no le voy a dar nada a Dios que no me cueste sacrificio. Tenemos que darle cosas grandes, maravillosas al Dios Todopoderoso. Entonces este hombre... Dice el verso 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. Y hacia al postrarse es humillación. Se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, que también eran adoradores, y los hijos de Coré, que también eran adoradores, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Con todo su corazón alabaron y adoraron al Dios de Israel. Pero ahora en el verso 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto. Ya lo habían alabado, ya lo habían adorado, habían hecho un culto al Señor, bendito sea su nombre. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, escúcheme Judá, moradores de Jerusalén, escuche lo que dice ahora lo que está diciendo Josafat, porque se llenó de poder de parte de Dios. Crean en Jehová vuestro Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Desafortunadamente hoy en día se ha levantado una oleada de profetas falsos. Pero crea aquel que le habla la palabra de Dios. Porque aquí está la profecía en la palabra de Dios. Todas las cosas que están sucediendo en el mundo entero ya están aquí escritas hace siglos y siglos atrás. Lo que pasa es que hay que leerla, hay que buscarla. Y no buscando la emoción, no buscar quien te ponga la mano, no buscar quien te ponga el aceite, no. No buscar quien te diga cosas como hechicería, como brujería. Busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Búscalo a través de su poderosa palabra, porque ahí Dios te habla. Esa es la profecía de Dios, a través de la poderosa palabra de Dios. Entonces dijo, crean a sus profetas y serán prosperados. Ahí entró fe. Fe a través de creer. Todo es posible para el que pueda creer. Por eso, créele a Dios y verás las cosas diferentes en tu vida. Y dice el verso 21, y había consejo en el pueblo, puso algunos que cantaran y alabasen a Jehová. Ya sea, en otras palabras, no estaban atormentados ya. ¿Qué vamos a hacer con esta gente que viene a destruirnos? Vamos a llamar al ejército que tenemos. No estaban diciendo nada de eso. Lo que estaban preocupados era cómo iban a alabar y cómo iban a adorar al Dios Todopoderoso. Y dice el verso 21, y había consejo con el pueblo y puso algunos que cantaran y alabaran a Jehová vestidos de ornamentales sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorifiquen a Jehová porque su misericordia es para siempre. El verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanzas a Jehová, miren lo que pasa ahora aquí a través de la alabanza, a través de la adoración. Cuando Dios, volvamos un poquito atrás, cuando Josué y el ejército, que Dios les había dicho, esta es la tierra prometida, ya se las entregué, ustedes tienen que conquistarla, yo voy a estar con ustedes, pero ustedes tienen que poner de su parte. Dios no va a hacer nada que tú no puedas hacer. ¿Qué hizo Josué? Convocó al pueblo, le dio instrucciones, las instrucciones que Dios le había dado. No hablen, cállense, solamente alaben y adoren a Dios. Demos 7 vueltas. Pero cuando empezaron a alabar y adorar a Dios, los muros de Jericó se cayeron. Mira el poder que tiene la alabanza, el poder que tiene la adoración cuando se hace de corazón de verdad. Cuando sube delante de Dios como un olor grato a Dios, y a Dios le agrada eso. Por eso la palabra dice que suceden cosas cuando el pueblo se une a alabarlo, adorarlo y exaltarlo. Cuando empezaron a alabar y adorar a Dios, ¿qué pasó? Bueno, dice el verso 23,
que empezaron a matarse los unos a los otros. ¿Quiénes? Los que venían contra Josafat, los de Moab, los de Amón, los que venían a atacarlos, y se destruyeron los unos a los otros, los miles que hubieran, no importa la cantidad que vinieran, entre ellos no tuvieron más que, ¿qué tuvieron que hacer? Humillarse, reconocer, alabar y adorar al Dios Padre Todopoderoso. Cuando adoraron a Dios Todopoderoso, ahí vino una sorpresa sobre ellos. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando llegaron al punto que les habían indicado que ahí tenían que ir para pelear, esas fueron instrucciones, pero Dios ya tenía otras cosas preparadas para ellos. Quería ver su fe y su caminar y su obediencia, que fueran al lugar que Dios les había indicado. Y así mismo pasa con nosotros. Hay instrucciones que Dios nos indica. Cuando obedecemos, ahí Dios trae la bendición sobre nuestras vidas. Hubo una sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa? En el verso 24 dice: luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, y por ninguno de ellos se había escapado. No tuvieron que sacar ninguno la espada, no tuvieron que tirar ninguna flecha, no tuvieron que hacer nada en absoluto. Solamente lo que tuvieron que hacer es alabar, adorar y glorificar al Dios Todopoderoso. Pero no terminó allí. Aparte de todo el sufrimiento que estaban pasando, ahora viene la bendición por obedecer. Cuando uno obedece, Dios bendice. Dios da instrucciones. Ahora tú lo recibes o lo desechas. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Y dice el verso 25: vinieron entonces Josafat y el pueblo y despojaron y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no podían llevarlos. Lo tuvieron llevando por 3 días. Ahora imagínate 3 días cargando oro, ropa, todas esas cosas, piedras preciosas. 3 días. Todo el pueblo se enriqueció. Por eso estuvieron recogiendo el botín, porque era demasiado. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, que quiere decir bendición, porque allí bendijeron a Jehová. Y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, que hasta hoy es llamado ese nombre. Todas las cosas que hizo Dios a favor de esta gente. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo en estos tiempos? Clamar a Dios. ¿Necesita provisión? Clamemos a Dios. ¿Necesitas sanidad? Clama a Dios. ¿Necesitas paz? Clama a Dios. ¿Necesitas que Dios te quite el temor? Clama a Él. ¿Necesitas que Dios haga cosas en tu vida? Clama a Él. Clama a Jehová y alábalo y adóralo, y verás la gloria manifestada en tu vida. Pero el verso 27 ahora viene un agradecimiento, porque mucha gente Dios los bendice y se apartan de Dios. Que tenemos que hacer al revés. Cuando vemos la bendición de Dios es cuando más tenemos que buscar a Dios, para que el diablo no nos robe la bendición que Dios nos dio. Porque el diablo te quiere destruir. El diablo, dice la palabra de Dios, que ha venido a matar, hurtar, viene a robar y viene a destruir. Y Él no quiere que tú seas bendecido. Él no quiere que tú seas prosperado. Él no quiere que tú le sirvas a Dios. Él no quiere que tú busques a Dios. Él te quiere tener ahí, escondido en tu casa, con temor y angustia. Él te quiere tener allí. Entonces mi pregunta es: ¿en qué Dios tú crees? ¿Cuál es el Dios que tú crees? Ahora, Dios también nos demanda, así, aquí mismo Dios dio instrucciones. Hay instrucciones. En este momento de la epidemia tienes que cubrirte, tienes que orar. Señor, voy a la calle, cúbreme, ayúdame, que no se me pegue nada. Y Dios cumple su promesa. Pero si te quedas escondido ahí y tienes tanto temor, a lo mejor que hasta estás viviendo bajo la cama, no, sal de ahí en el nombre de Jesús. Sal ahí en el nombre de Jesús. Si tú realmente le has creído a Dios y sabes el Dios de Israel, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros los seres humanos. Él prometió, dijo: envío mi ángel delante de ti, pongo una coraza delante de ti, ninguna plaga tocará tu vida, ni tu familia, nadie te dará frente.
todos los días de tu vida, solamente esfuérzate, sé valiente, porque yo, Jehová, estaré contigo. Entonces son promesas de Dios para nuestras vidas. Josafat, con todo el pueblo, estaban frustrados, estaban deprimidos. Ahora Dios los empieza a enriquecer. Todo aquel ejército, porque era un ejército de 1.160.000 soldados, pero también tenían mujeres, tenían hijos. Imagino que todo el mundo corrió a buscar todo lo que estaba tirado allí. 3 días recogiendo cosas. Como Dios tiene el poder, los cuerpos no apestaban, porque Dios había tomado control de toda situación, y Dios va a tomar control de toda situación. Dios va a tomar control. Por eso te invito a que todos oremos a Dios. Busquemos el rostro de Dios. Josafat tuvo agradecimiento por lo que Dios había hecho. En el verso 27 dice: y todo Judá y los de Jerusalén, Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, liberándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas, a la casa de Jehová. Es tan importante correr a la casa de Jehová. Y el vapor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios, el Dios de paz, estaba con ellos. Ese mismo Dios que yo te estoy hablando, el Dios de paz que quiere estar contigo. El Dios de paz quiere cambiar tu situación que estás viviendo. Por eso búscalo, clámale, porque no solamente es decir, ya oré por 5 horas, no. Aunque ores 5 minutos, pero le creas a Dios lo que estás pidiendo, verás la gloria de Dios manifestada. Aquí no dice que esta gente estuvieron varios días orando y clamando, no. Buscaron a Dios, ¿a dónde? A la casa de Dios. Lo buscaron, le clamaron, se humillaron, se arrepintieron, y Dios obró. A través de la alabanza, a través de la adoración, Dios le dio la victoria. Y no solamente estaban de sufrimiento a gente próspera, rica, bendecida. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros: bendecirnos, prosperarnos en estos tiempos, en este tiempo. Porque Dios dice así: el reino de Él no hay escasez, en el reino de Él no hay epidemia, en el reino de Él no hay temor. Entonces, mientras la gente en el mundo que está llena de temor, escúchame, están angustiados: ¿qué voy a comer? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Los que verdaderamente conocemos a Dios estamos en paz. No nos preocupamos, porque sabemos que Dios ha prometido. Él proveerá lo que necesitamos. Proveerá comida, proveerá economía, proveerá paz, proveerá gozo. Ya sea, Dios provee lo que sus hijos necesitan, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios por todos los siglos. Por eso hoy, abre tu corazón. Si nunca antes has tenido un encuentro personal con Cristo. ¿Qué es tener un encuentro personal con Cristo? Reconocer que estás separado de Dios. Reconocer que sin Él tú no eres nadie. No importa el dinero que tengas. Mira, ahora el dinero no puede hacer nada. No importa el poder que tengas, a quienes conozcas, eso tampoco puede hacer nada. Los gobiernos, el poder que tienen con las armas, con el dinero, con todas las cosas, no pueden hacer nada. Nada, porque hay un enemigo invisible. Dios sabe quién es ese enemigo. Entonces, cuando tú y yo nos pongamos de acuerdo en el mundo entero, buscar verdaderamente el rostro de Dios, creerle a Dios, esa epidemia se va a desaparecer en el nombre de Jesús. Para que tú reconozcas que no fue el hombre, que no fue la ciencia, que no fue la sabiduría humana, fue la misericordia de Dios quien ayudó a que el ser humano fuera liberado de ese enemigo que tú y yo
estamos luchando sin conocerlo. Pero vemos uno que estamos confiando en Dios. Hay otros que están llenos de temor y están escondidos. Por eso te invito a que te levantes en el nombre de Jesús y cree en las promesas de Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos todas estas promesas, todas estas hazañas, todos estos milagros, todo el poder que tú usaste, Señor, para traerle bendición a Josafat y a todo el pueblo de Judá. Y tú eres el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, el mismo Dios de siempre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das. Y ahí donde tú estás, que me estás escuchando esta oración, vamos a seguir orando, pero lo primero que tienes que hacer es decirle: Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento de mis pecados, abro mi corazón y te necesito y te recibo como Señor y Salvador de mi alma. Tu palabra dice que si confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, seré salvo. Y el poder sanador tuyo vendrá sobre mi vida, la paz tuya vendrá sobre mi vida, el gozo tuyo vendrá sobre mi vida, la prosperidad tuya vendrá sobre mi vida y tú me harás libre para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si haces oración así de sencilla, créeme que estás marcado con la sangre del Cordero. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos levantamos en oración, Señor, y oramos, bendito Dios Todopoderoso, por toda necesidad, Señor. Oramos especialmente por todos estos países, amado Dios Todopoderoso, que están pasando tribulación y angustia. Oramos por Europa primero, Señor. Oramos por Francia, por España, por Italia. Oramos por Alemania, por Marruecos, por Rusia, por Poland, por Alemania, por Rumania, por Portugal, por Ucrania, por Turquía, por Líbano, por Libia. Oramos por Israel, por Egipto, por Siria, por Sudáfrica, por Sudán, por Irak, por Irán, por Etiopía, por Nigeria, por Sudáfrica, por Noráfrica, por Japón. Señor, oramos por Corea del Norte, por Corea del Sur, oramos por China, por Filipinas, oramos por Angola, oramos por todos estos países, amado Dios, la India, bendito Dios, que necesitan de ti, Señor, que se arrepientan de estar buscando dioses falsos, que se arrepientan, amado Dios, de arrodillarse delante de estatuas que no tienen vida, que no respiran. Amado Dios, que tengas misericordia sobre todos estos países de Europa, Padre. Pero también oramos, Padre, por Sudamérica. Oramos por Argentina, oramos, Padre, por Chile, por Bolivia, por Ecuador, oramos por Perú, por Brasil, por Colombia, por Venezuela, en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, que los hechiceros, los brujos, los idólatras, Señor, los bandidos se arrepientan. Padre, la palabra dice que el país que te busca es bendecido, Señor amado. Por eso oramos por todos estos países para que sean liberados, Señor, para que la gente, Señor, dejen de morir, Padre, y mueran en ti. Señor, te busquen a ti. Señor amado, se arrepientan, amado Dios Todopoderoso, del mal que han hecho, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por Centroamérica, por Nicaragua, por Costa Rica, por Honduras. Oramos, Padre, por Guatemala, por El Salvador, por Panamá. Oramos por México, en el nombre poderoso de Jesús. Todos estos países necesitan, Padre, tu protección, pero también necesitan arrepentirse, necesitan buscarte, necesitan clamar al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios poderoso, al Dios glorioso, Padre, para que tengas misericordia de cada uno de estos países. También oramos por Norteamérica, por este gran país que nos ha escogido, Señor, que nos ha abierto los brazos, que vivimos en Él. Señor, pedimos que tú lo bendigas, que des sabiduría a los que están en eminencia en este país. Bendito Dios Todopoderoso, que pongan los ojos en ti, en el Dios de Israel, en el Dios poderoso, y no en el dinero, no en el Dios mamón, sino en ti, Señor amado, que se preocupen por las vidas, por las almas. Bendito Dios Todopoderoso. Por eso pedimos por este gran país, Padre, pero también pedimos por Alaska, pedimos, amado Dios, por Canadá, pedimos, bendito Dios Todopoderoso, por Puerto Rico, por Haití. Oramos, amado Dios, por Jamaica, oramos por las Bahamas, por la República Dominicana, por los Barbados, por Haití, todas estas islas, Isla Virgen, todas esas islas alrededor. Señor, todo este globo terráqueo tú lo hiciste, bendito Dios Todopoderoso. Padre, que tú pongas tu mano allí, Señor amado, y que se levante un avivamiento en estos tiempos. Hombres, mujeres, Señor, que te busquen de todo corazón, que clamen a una voz, Señor, que te alaben. Si todo el mundo a una voz te alabara y te adorara, Señor amado, sucedieran cosas poderosas como esta gente de Josafat. Y el mismo Josafat te alabaron y te adoraron y tú le diste la victoria. Por eso sabemos, Padre, que si nosotros nos ponemos en la brecha, en esa posición, tú nos vas a dar la victoria y esa epidemia será exterminada para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Y la gente recordará que no fue la ciencia, sino fuiste Dios.
el Dios poderoso que tuvo misericordia sobre nuestras necesidades. Oramos por los que están enfermos en este momento, en los hospitales, en sus hogares, los que están en cuarentena, los que están pegados, Señor amado, a unos aparatos respiratorios. Pedimos por ellos, oramos por sus pulmones, oramos, amado Dios, por su sistema respiratorio, en el nombre poderoso de Jesús, que tú tengas misericordia sobre ellos, pongas tu mano allí, Señor, los libertes de esas cosas, Señor amado. Ahí hay madres, ahí hay padres, ahí hay hijos, hay abuelos, hay primos, hay tíos, hay amigos. Padre amado, pongas tu mano ahí, Señor amado, en el nombre de Jesús, y tengas misericordia. Oramos por los médicos, por las enfermeras, Señor, que están arriesgando su vida por salvar a otros, para ayudar a otros. Pedimos protección sobre ellos, pedimos bendición sobre ellos, pedimos gracias sobre ellos, tu favor sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias. Oramos por los policías, oramos por el ejército, oramos, amado Dios todopoderoso, por toda persona, Señor amado, que está en este momento ahí en la brecha delante, Señor, para ayudar a otros. Oramos por las agencias que dan comida, amado Dios todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Padre, para que tenga misericordia y que esta tierra sea sanada, sea liberada, sea restaurada, y traigas paz y traigas gozo a las vidas. Y te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración. Tú eres el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, el mismo Dios de siempre, el mismo Dios que ha prometido que aquel que le invoca, que aquel que se acerca al trono de su gracia, encontrará gracia para el oportuno socorro. Sabemos que no hay nada imposible para ti, que tú todo lo puedes, que hay poder en tu nombre, Señor amado. Por eso a ti clamamos, Señor, y queremos seguir habitando bajo tu sombra, porque tu palabra será el cumplimiento en el Salmo 91:10, que ninguna plaga tocará nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, que ninguna arma forjada va a prosperar contra nuestras vidas, contra nuestra familia, contra tu iglesia, en el nombre de Jesús, Señor amado. Venimos a ti, Señor, y te suplicamos por las iglesias, los lugares, los templos que tú permitiste que se abrieran para alabar, adorar tu nombre. No permitas que se cierren estos templos, Señor, sino al contrario, haya, amado Dios todopoderoso, economía para que todos sigamos hacia adelante llevando el evangelio de Jesucristo, para que millones sean salvos en estos tiempos, porque sabemos, Señor Jesucristo, que pronto vendrás a recoger a tu iglesia, Señor. Así que nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, obre a favor de nosotros, pero que tú te lleves toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Oramos bajo ese nombre y arriba de ese nombre que tiene poder y tiene autoridad. Toda boca confesará, toda rodilla se inclinará y declarará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén y amén y amén. Y a su nombre, amén. Que Dios los bendiga y nos vemos bien pronto. Bendiciones para tu vida. Gloria a Dios.